Wendy Guevara se enfrenta a 3 ladrones para salvar a una abuelita, pero espérate, porque lo que pasó parece sacado de una telenovela que se quedó sin guión y tuvo que improvisar sobre la marcha. Esto no es cualquier chisme, cariño. Esto es una bomba que hizo temblar al mundo del espectáculo como un terremoto de los que se sienten hasta en la otra cuadra. Y ojo, porque te voy a llevar de la mano por cada momento, cada mirada, cada segundo de tensión, y lo que viene después es todavía más fuerte. Quédate conmigo, porque esta no es solo una historia de impacto. Es de esas que te tocan, te remueven y te dejan pensando mucho después de que termine el video. A ver, mi gente bonita, siéntense bien y agárrense fuerte, porque lo que les voy a contar aquí no es de esas historias que pasan todos los días. No, no, no. Esto es de esas que se escuchan y uno dice, ¿perdón? Esto le pasó a Wendy Guevara y no estaba grabando una serie de Netflix. Pues sí, así como lo oyen. Porque si hay algo que la vida nos ha enseñado, es que cuando menos te lo esperas, la realidad supera a la ficción, y vaya que aquí se pasó de la raya. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas. Wendy iba saliendo de un evento benéfico, toda sonriente, con esa energía suya que parece que trae altavoces integrados. Ya saben cómo es ella, abrazando gente, tomándose fotos, lanzando frases que te alegran el día. Hasta que, de pronto, en medio de ese ambiente tan tranquilo, su radar de barrio, porque sí, Wendy podrá estar en el mundo del espectáculo, pero de ingenua no tiene ni un pelo, detecta algo raro. Y cuando ella dice que huele a problema, más vale que le creas. Resulta que, a unos metros, una abuelita caminaba con su bolsa bien agarrada, como quien sabe que en la calle no todo es miel sobre hojuelas. Pero ni así se salvó. 3 tipos, así como salidos de un mal casting para película de acción barata, se le fueron encima. Todo muy rápido, todo muy descarado. Y aquí es donde yo digo, que esperaban, que Wendy, con todo y su corazón gigante, ¿se quedara mirando? No, señor. Y aquí fue donde todo se descontroló. Wendy, sin pensarlo 2 veces, dejó todo lo que traía y se lanzó. Y no me refiero a que gritó desde lejos alto ahí. No. Ella se fue directo a encarar la situación. Y yo no sé si eran los tacones o la adrenalina, pero la mujer parecía un huracán. Se plantó frente a esos 3 como si tuviera todo un ejército detrás. Y aquí, queridos míos, es donde entra lo más sabroso del chisme, la mirada de Wendy. Esa mezcla de ni lo intentes con te vas a arrepentir. Yo me imagino a los ladrones pensando, ¿y esta quién es? Pobres ingenuos. Porque si algo tiene Wendy es que no necesita presentación cuando se trata de defender lo justo. Ella empezó a gritar, pero no gritos vacíos. No, no. Ella sabe usar la voz como un arma. Su tono era tan fuerte que la gente empezó a voltear, los curiosos a acercarse, y los ladrones a ponerse nerviosos. Y eso, mis amores, en la calle vale oro. Porque los rateros son valientes hasta que hay público. Mientras tanto, la abuelita, temblando, pero sin dejar de mirar a su inesperada heroína, apenas podía creer lo que pasaba. Y yo no sé tú, pero yo en ese momento me imagino a Wendy pensando, a mí me podrán decir muchas cosas, pero nadie me va a ver quedarme callada ante esto. Y eso es lo que a mí me fascina, que no es solo la acción, es el coraje de plantarse, de hacer lo que muchos no se atreven. Ahora, no creas que esto se resolvió en un segundo. No, aquí hubo tensión, hubo empujones, y hubo ese momento en el que uno piensa, ¡ay, Dios, que no le pase nada! Porque estos tipos no se iban a rendir así nomás. Pero lo que no sabían es que ya tenían a medio vecindario encima gracias a que Wendy había encendido la alarma humana con sus gritos. Y así es como se volteó la tortilla. Los 3, que llegaron muy valientes, empezaron a retroceder. Y aquí viene un detalle que a mí me encanta. Wendy no solo recuperó la bolsa de la abuelita, sino que la tomó del brazo y la llevó a un lugar seguro. Esa imagen, mis queridos chismosos de corazón, es la que debería estar en los titulares de todo el país. Porque sí, podemos hablar horas de sus ocurrencias, de sus programas, de sus momentos virales, pero esto es humanidad pura. Imagínate el impacto. La gente alrededor empezó a aplaudir, algunos grabando, otros simplemente mirando con esa cara de no puedo creer lo que acabo de ver. Y mientras tanto, Wendy, sudando y con el corazón a mil, seguía asegurándose de que la señora estuviera bien. Nada de irse corriendo para no meterse en problemas. No, ella se quedó,
Habló con la policía cuando llegó, y dejó clarísimo que lo que había hecho, lo haría otra vez sin pensarlo. Aquí yo me detengo y te pregunto, ¿cuántas veces hemos visto en las noticias casos donde la gente simplemente voltea la cara? Demasiadas. Y es por eso que este momento es tan grande. Porque demuestra que todavía hay personas que no solo hablan de empatía, sino que la practican en el momento más difícil. Ahora, te cuento algo que me parece un giro de película. Después de todo, la abuelita no era cualquier señora. Resulta que es muy conocida en la colonia, porque cuida a varios niños cuando sus papás trabajan. Es decir, es de esas figuras queridas y respetadas. Y que haya sido Wendy la que apareció justo en el momento indicado, eso, para mí, es destino. Y ya me estoy adelantando, porque hay mucho más que contar, pero aquí ya tenemos claro el primer gran acto de esta historia. Wendy Guevara, estrella del entretenimiento, se convirtió en heroína de carne y hueso, frente a 3 ladrones que jamás imaginaron que esa tarde iban a toparse con alguien que no solo les plantara cara, sino que además pusiera a toda la calle en su contra. Te lo digo, este tipo de historias no solo se escuchan, se sienten. Porque no es solo el chisme de Wendy se peleó con unos rateros, es el mensaje detrás. Es la prueba de que, incluso en un mundo tan rápido, tan distraído y a veces tan indiferente, todavía hay quienes se detienen, arriesgan y protegen. Y eso, en mi libro, vale más que cualquier trending topic. Y lo mejor de todo es que, si crees que este es el momento más intenso, te aviso que apenas estamos calentando motores. Porque lo que vino después, las reacciones, las versiones encontradas, y cómo este acto cambió la percepción de muchos sobre Wendy, es de esas partes del chisme que uno guarda para contarlas con calma, y con todo el sabor que se merece. ¿Quieres saber por qué digo que lo mejor está por venir? Porque cuando una historia empieza así de fuerte, no hay manera de que no termine en algo grande. Y yo te prometo que aquí, en Famosos con Corazón, te voy a contar cada paso, cada mirada y cada consecuencia. Pero eso, es lo que viene en la siguiente parte. Ay, mis amores, si lo que pasó en la calle ya era un terremoto, lo que vino después fue un verdadero tsunami de emociones, opiniones y hasta teorías. Porque claro, vivimos en un mundo donde si algo no se comenta en redes, es como si no hubiera pasado. Y aquí, déjenme decirles, no solo pasó, explotó. Esa misma tarde, los videos del momento empezaron a circular por todas partes. Y aquí es donde yo digo, benditos sean los curiosos con buen pulso, porque gracias a ellos tenemos ángulo frontal, lateral y hasta un poco cinematográfico de cómo Wendy encaró a esos 3. Y no es exageración mía. La fuerza en su voz, la manera en que se planta, esa imagen de ella protegiendo a la abuelita, es material de portada, de esos que te hacen decir, sí, todavía hay héroes con tacones y risa contagiosa. Pero lo más interesante no fueron solo los aplausos virtuales. No, mis queridos, fue el efecto dominó que provocó. Porque de pronto, todo el mundo tenía una opinión. Y yo me puse a pensar. Claro, cuando se trata de Wendy, nunca hay medias tintas. Están los que la aman sin medida y los que viven esperando una oportunidad para criticarla. Pero en este caso, algo curioso pasó, casi todos se pusieron de su lado. Y eso, créanme, no es algo que veamos todos los días en este medio tan lleno de opiniones cruzadas. La noticia no tardó en llegar a programas de televisión, portales de noticias y estaciones de radio. Yo hasta me lo imaginé. Esos conductores serios intentando narrar la historia con la misma intensidad con la que uno cuenta que le subieron la renta. Pero es que, seamos sinceros, ¿cómo no emocionarse? Wendy no solo se enfrentó a 3 tipos, sino que lo hizo sin ningún interés de quedar bien. Porque eso se nota. No hubo un momento de a ver si esto me da la X. Fue pura reacción, puro instinto de proteger. Y aquí es donde entra mi parte favorita del chisme, las reacciones de otros famosos. Porque, como nos gusta ver a las celebridades hablando de otras celebridades. Desde actrices consagradas hasta cantantes de moda. Todos parecían tener algo que decir. Unos resaltaban su valentía, otros la felicitaban públicamente, y hubo hasta quien dijo que Wendy les había recordado a su propia mamá enfrentando injusticias en el barrio. Historias que, de pronto, se entrelazaban con la suya, como si ese momento hubiera despertado algo colectivo. Pero no todo fue aplausos. Porque ya sabes cómo es esto, siempre hay quien busca el pelo en la sopa. Y aquí aparecieron las voces que decían, bueno, pero se puso en riesgo, pudo haber salido mal. Y yo digo,
Sí, es cierto, pero ¿qué sería de nosotros si todos actuáramos pensando solo en el peligro? La verdad es que Wendy hizo lo que muy pocos habrían hecho, y ahí radica el valor. Que el miedo no la detuvo, y eso no se le quita a nadie. Ahora, lo que sí encendió un poco más el fuego fueron las entrevistas posteriores. Porque cuando Wendy habló del momento, lo hizo a su manera, directa, con humor, y hasta lanzando un par de indirectas que solo ella puede decir sin que suenen a agresión. Dijo que no se arrepentía, que no lo pensó 2 veces, y que si volvía a pasar, lo haría otra vez. Y yo, desde acá, te lo digo, esa seguridad se transmite. Y mientras todo esto pasaba, las redes sociales eran un festival. Hashtags, memes, hilos contando la historia paso a paso, y hasta montajes donde la ponían como heroína de película de acción. Y no es para menos. La imagen de Wendy levantando la voz contra 3 tipos quedó grabada en la retina de todos. No como un momento pasajero, sino como un símbolo. Lo más curioso fue que, sin que nadie lo planeara, su acción empezó a inspirar a otros. Empezaron a circular videos de personas interviniendo en robos o ayudando a desconocidos en la calle, muchos etiquetando a Wendy como la inspiración. Y aquí yo me pregunto, ¿se imaginan lo que es ver que algo que hiciste por instinto se convierta en un movimiento? Eso es mucho más que un chisme bonito. Eso es trascender. Claro, también hubo prensa sensacionalista que intentó darle un giro distinto, hablando de un posible montaje o una estrategia publicitaria encubierta. Y aquí yo sí digo, por favor, si hay algo que no se puede fingir es el pulso acelerado, el sudor y la mirada de alguien que está actuando en caliente. Que a nadie se le ocurra quitarle mérito a lo que hizo, porque esa tarde no había cámaras contratadas ni guiones que seguir. En medio de todo este revuelo, la abuelita también habló. Y aunque no entraré en detalles de lo que dijo palabra por palabra, si les cuento que su agradecimiento fue tan genuino que hasta a los más escépticos se les ablandó el corazón. Ella dejó claro que, sin Wendy, las cosas habrían terminado muy mal. Y ahí, en esa declaración, se selló la historia. Porque no es lo mismo que lo diga la prensa, a que lo diga quien vivió el momento. Y aquí es donde yo me detengo un segundo para resaltar algo. En un mundo donde la fama a veces se siente superficial, este episodio mostró una faceta distinta. La Wendy que todos conocemos por sus bromas, sus ocurrencias y su espontaneidad, también tiene una fuerza y una determinación que no se ven en el escenario, pero que en la vida real pueden cambiarlo todo. Lo que vino después fue inevitable. Invitaciones a programas para que contara su versión, propuestas para campañas que promovieran la seguridad ciudadana, y hasta un par de homenajes improvisados en su ciudad natal. Sí, así como lo oyen. La gente se organizó para reconocer su valentía. Y aunque ella lo tomó con su característico humor, también admitió que le conmovía profundamente. Yo no sé tú, pero a mí este tipo de reacciones me encantan, porque muestran que, a pesar de todo, todavía nos emocionan las historias de héroes reales. Y si encima ese héroe es alguien que ya nos cae bien, la conexión es inmediata. Wendy no solo defendió a una persona, defendió la idea de que todos podemos hacer algo cuando vemos una injusticia. Así que aquí cerramos esta segunda parte con una conclusión clara. Lo que empezó como un momento de peligro en la calle, terminó siendo un fenómeno social y mediático que nadie vio venir. Y te prometo que, si hasta ahora sientes que esta historia ya está completa, te equivocas. Porque lo que se reveló después, las pequeñas verdades escondidas y las consecuencias personales para Wendy, eso, mis queridos, es material para la siguiente parte, que está más jugosa que nunca. Ay, mis queridos chismosos de corazón, aquí es donde la historia empieza a mostrar esas capas que no se ven a simple vista. Porque sí, lo que Wendy hizo fue heroico, inspirador y digno de aplausos, pero no nos engañemos, toda acción de ese calibre trae consecuencias. Y no me refiero solo a los titulares bonitos o los likes en redes. No. Me refiero a esas cositas que se sienten en el alma, en la mente y hasta en la rutina diaria. Para empezar, hay que entender algo. Cuando un momento así se vuelve viral, la vida ya no vuelve a ser la misma. Wendy, que ya estaba acostumbrada a que la reconocieran por la calle por sus proyectos y apariciones, ahora tenía a desconocidos deteniéndola para decirle: gracias por lo que hiciste o eres un ejemplo. Y claro, eso es hermoso, pero también es abrumador, porque de pronto te conviertes en símbolo, y la gente espera que siempre estés lista para salvar el día. Y yo me pregunto, ¿quién puede cargar con eso sin sentir presión? Lo que pocos supieron al principio es que, después del incidente,
Wendy tuvo noches en las que le costó dormir. No porque se arrepintiera, sino porque las imágenes de ese momento, la tensión, el miedo que sintió en segundos, seguían rondando su cabeza. Y aquí es donde uno se da cuenta de que ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Pero claro, el cuerpo y la mente luego te pasan la factura. Y no faltaron los mensajes raros. Porque en medio de todo el cariño que recibió, también hubo amenazas veladas, supuestos comentarios de amigos de los ladrones que decían que esto no se iba a quedar así. Y yo, desde aquí, me pregunto, ¿en serio hay gente que ve un acto así y en lugar de aprender la lección, se dedica a intimidar? Pero bueno, el mundo es como es. Y eso fue un peso extra que Wendy tuvo que manejar. En lo personal, ella también empezó a reflexionar sobre algo muy profundo, el papel que ocupa en la vida pública. Hasta antes de esto, la gente la conocía por su personalidad arrolladora, por hacer reír, por estar en el ojo mediático. Pero ahora había un componente nuevo, el de ejemplo de coraje. Y eso, mis amores, no es poca cosa. Porque de pronto las entrevistas ya no giraban solo en torno a sus proyectos o sus bromas, sino a preguntas más serias. ¿Qué opinas de la inseguridad? ¿Cómo crees que la gente debería reaccionar? Y claro, eso es otro terreno, más serio, más comprometido. Pero aquí viene un giro que a mí me encanta. En lugar de rehuir de ese papel, Wendy lo abrazó. Sí, con todo y las dificultades, decidió usar la plataforma que tiene para hablar del tema, para invitar a la gente a cuidar a sus vecinos, a estar atentos, a no ser indiferentes. Y yo creo que eso demuestra una madurez que quizá algunos no esperaban de ella. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo es fácil quedarse solo en lo superficial, pero ella eligió ir más allá. Ahora, no crean que todo fue seriedad. Wendy, con ese toque suyo que nadie puede copiar, también empezó a bromear con el asunto. Llegó a decir en una entrevista que, si algún día Hollywood la llamaba para hacer una película de acción, ella ya tenía currículum. Y es que ese es su sello. La capacidad de transformar cualquier cosa, incluso las más intensas, en algo que también pueda hacer reír. Sin embargo, hubo un detalle que salió a la luz y que puso la historia en una luz aún más emotiva. Wendy confesó que la abuelita le recordó mucho a su propia mamá. Y aquí, yo lo digo, fue donde muchos sintieron el golpe directo al corazón. Porque ahí entiendes que no fue solo un acto impulsivo, había una conexión emocional. No estaba defendiendo a una desconocida, estaba defendiendo, en cierto modo, a una figura materna, a un recuerdo. Y eso le dio a todo un significado mucho más profundo. Y ojo, que no todo fue color de rosa dentro de su entorno. Hubo gente cercana que le dijo que la próxima vez pensara 2 veces antes de meterse en algo así, que su vida valía mucho y que no debía arriesgarse. Y claro, ese consejo viene del amor, pero también muestra una realidad incómoda. La línea entre el heroísmo y el peligro es muy delgada. Wendy lo entendió, pero dejó claro que su instinto es más fuerte que cualquier cálculo. Otra consecuencia que no se habló tanto en medios, pero que es parte del chisme sabroso, es que a raíz de esto, Wendy recibió propuestas inesperadas. Desde ser imagen de campañas de seguridad hasta participar en charlas motivacionales. Y aunque ella no aceptó todo, porque sabe que no quiere convertir el momento en un espectáculo forzado, sí seleccionó aquellas oportunidades que sintió que podían tener un impacto positivo real. Pero claro, no faltó quien intentara lucrar con el momento. Gente que, de la nada, empezó a vender camisetas con su imagen del día del incidente, frases alusivas, y hasta souvenirs baratos. Y aquí, yo lo digo sin pelos en la lengua. Qué coraje da ver cómo algunos no entienden la diferencia entre celebrar un acto y explotarlo. Por suerte, ella se lo tomó con filosofía. Y hasta dijo que si la gente se sentía inspirada al verla en una playera, pues bienvenido, pero que el verdadero cambio no estaba en comprarla, sino en actuar. Ahora, quizá lo más revelador de esta etapa fue algo que la propia Wendy dijo en una transmisión en vivo, que el episodio le recordó que la fama es efímera, pero las acciones que tomas pueden quedarse en la memoria de la gente para siempre. Y eso, mis amores, es oro puro, porque muestra que, detrás de todo el brillo y el glamour, hay una mujer que entiende lo que significa dejar huella. Para cerrar esta parte, quiero que te quedes con esta imagen, Wendy, en su casa, después de todo el revuelo, sentada con una taza de café, pensando no en cuántos likes tuvo el video, sino en la mirada de la abuelita cuando le devolvió su bolsa. Ese es el verdadero premio, y es lo que,
en el fondo, hace que todo lo demás valga la pena. Y si crees que ya hemos llegado al punto más profundo de esta historia, te equivocas. Porque la última parte, mis queridos, es la que ata todos los cabos, las consecuencias a largo plazo, lo que esto provocó en su carrera, y cómo, sin buscarlo, Wendy terminó cambiando no solo su vida, sino la de muchas personas a su alrededor. Y eso es algo que no te puedes perder. ¡Ay, mi gente querida! Llegamos a la parte donde el chisme se convierte en historia, y la historia en lección de vida. Porque sí, lo que hizo Wendy Guevara aquella tarde ya no se quedó solo en una anécdota para contar en las sobremesas, ni en un video viral para reír o aplaudir en redes. No, mis amores, esto se volvió parte de su identidad pública, y las ondas de ese momento siguieron expandiéndose mucho después de que las cámaras se apagaran y el ruido bajara. Para empezar, hay que decirlo claro, la imagen de Wendy como heroína no se borró fácilmente. Pasaron semanas, incluso meses, y todavía la gente la paraba en la calle para recordarle aquel acto. Lo curioso es que ya no le preguntaban tanto por sus proyectos televisivos o sus apariciones en eventos, sino por algo mucho más personal. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Y ahí, mis queridos, es donde una persona se da cuenta de que ha tocado una fibra más profunda en la sociedad. Las invitaciones para participar en causas sociales se multiplicaron. No solo de asociaciones que luchan contra la delincuencia, sino también de grupos comunitarios que buscaban motivar a la gente a apoyarse entre sí. Y Wendy, que siempre ha tenido un espíritu cercano al pueblo, se metió de lleno. Empezó a visitar colonias, a hablar en eventos donde la gente común y corriente, los que salen todos los días a ganarse la vida, la escuchaba con atención y hasta con admiración. Ella no llegaba como una estrella lejana, sino como alguien que les decía: yo soy como ustedes, y si yo pude hacer algo, ustedes también. Pero ojo, que no todo fue color de rosa en el camino. Porque asumir ese papel de ejemplo también trae responsabilidades y expectativas. Y, como siempre pasa, hubo momentos en que la gente buscó medir cada uno de sus pasos para ver si estaba a la altura del título de heroína. Y aquí es donde yo digo, no podemos olvidar que, al final del día, Wendy sigue siendo humana, con días buenos y días malos. Pero en lugar de agobiarse, ella supo manejarlo con humor y autenticidad. En lo profesional, este episodio abrió puertas inesperadas. Productores y marcas que antes no la consideraban para ciertos proyectos empezaron a verla como alguien que no solo atrae audiencia, sino que también tiene un peso emocional y social. Hubo ofertas para documentales, especiales televisivos, e incluso un par de propuestas para escribir un libro autobiográfico donde, por supuesto, este momento tendría un capítulo especial. Ella, astuta como es, no se dejó llevar por cualquier oferta. Eligió con cuidado, porque sabía que no todo se trataba de dinero, sino de mantener el mensaje intacto. Y hablando de mensaje, hay algo que me encanta. Meses después del incidente, en una entrevista, Wendy dijo que lo más importante que aprendió no fue que podía enfrentarse a 3 ladrones, sino que la gente necesita ejemplos reales de solidaridad. No se trata de mí, dijo, se trata de que todos veamos que podemos hacer algo por los demás. Y ahí, mis queridos, está el verdadero legado. No es solo el acto, es lo que siembra en los demás. Incluso en su entorno más cercano hubo cambios. Amigos y familiares contaban que, desde ese día, Wendy estaba más atenta a lo que pasaba a su alrededor, que si veía a alguien en apuros, aunque fuera algo pequeño, se acercaba a ayudar. Y no porque buscara repetir la hazaña, sino porque ese momento le recordó el valor de no ser indiferente. Y, poco a poco, esa actitud fue contagiando a quienes la rodeaban. Claro, también hubo quienes aprovecharon para seguir cuestionándola. Que si fue imprudente, que si tuvo suerte de que no la lastimaran, que si todo se sobredimensionó por ser ella una figura pública. Pero aquí yo pongo sobre la mesa algo. ¿Cuántas veces no hemos visto actos así y nadie los recuerda porque no había una cámara o un nombre famoso de por medio? La diferencia es que, en este caso, el hecho tuvo la fuerza de llegar a millones y hacerlos reflexionar, y eso, nos guste o no, tiene un peso enorme. Y hablando de peso, no puedo dejar fuera lo emocional, porque con el tiempo, Wendy también confesó que ese día le dejó una huella interna muy particular. Por un lado, orgullo de haber hecho lo correcto. Por otro, un recuerdo intenso que nunca desaparecerá. Esa mezcla de adrenalina, miedo,
coraje y ternura por la abuelita quedó grabada en su memoria como una de las experiencias más significativas de su vida. Hubo un momento especialmente simbólico que, aunque no salió en todas las noticias, merece contarse. Meses después, Wendy recibió una invitación especial. La misma abuelita a la que salvó quería que estuviera presente en el cumpleaños de uno de sus nietos. Y ahí, en esa reunión familiar sencilla, sin flashes ni micrófonos, se dieron un abrazo que, según quienes lo vieron, decía más que 1000 palabras. Porque ahí, lejos de la atención pública, lo que quedaba era la conexión humana, el agradecimiento sincero y el respeto mutuo. Y así, el círculo se fue cerrando. Lo que empezó como un momento de peligro en la calle se transformó en una historia de inspiración, luego en un fenómeno mediático, y finalmente en un cambio real en la vida de muchas personas. Wendy, sin planearlo, terminó siendo recordada no solo como la figura carismática del entretenimiento, sino como la mujer que un día decidió no quedarse callada ni quieta ante una injusticia. Yo no sé tú, pero para mí esta historia es la prueba viviente de que, a veces, los verdaderos capítulos importantes de una vida no se escriben en los escenarios, ni en las alfombras rojas, sino en esas calles donde todo pasa rápido y solo unos pocos se atreven a detenerlo. Y cuando eso ocurre, no solo cambia la historia de ese día, cambia la manera en que te ven, en que te ves a ti mismo, y en que todos recordarán tu nombre. Así que, mis queridos famosos con corazón, cerramos aquí este viaje. Hemos repasado el momento heroico, la ola de reacciones, las verdades ocultas y el impacto duradero. Y si algo quiero que te lleves hoy, es esto. La fama se apaga, los trending topics se olvidan, pero los actos de valor, esos que nacen del corazón y no del ego, se quedan para siempre. Y Wendy Guevara, con su mezcla única de fuerza, ternura y picardía, nos regaló uno de esos actos que no se borran. Porque sí, la vida está llena de chismes, de dramas y de giros inesperados, pero de vez en cuando aparece una historia que nos recuerda que, en medio de todo el ruido, todavía hay héroes de verdad. Y esta, mis amores, es una de ellas. Y así, mis queridos famosos con corazón, cerramos esta historia que empezó con un susto en la calle y terminó convirtiéndose en un recordatorio poderoso de lo que significa tener corazón y agallas. Wendy Guevara no solo defendió a una abuelita, defendió la idea de que no hay que quedarse de brazos cruzados cuando la vida te pone a prueba. Y eso, mis amores, vale más que cualquier premio o reconocimiento. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, si te emocionó, si te hizo pensar, o desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos estos momentos como si estuviéramos tomando café juntos. Y ya sabes, si todavía no estás suscrito a Famosos con Corazón, este es el momento perfecto. Aquí el chisme viene con sazón, con emoción y, sobre todo, con humanidad. Así que dale al botón, porque lo que viene, también promete.